Bien, continuamos entonces viendo los tipos de cláusulas posibles. Recuerden que una cláusula es una unidad sintáctica completa que se organiza alrededor de un verbo conjugado. La semana pasada vimos con bastante detalle las cláusulas transitivas simples, en las que podemos identificar que alrededor del verbo hay un sujeto y un objeto directo. Es decir, un sintagma nominal reemplazable por un pronombre personal nominativo y un sintagma nominal reemplazable por un pronombre personal acusativo. La estructura común, la estructura semántica, o sea, el modelo típico, no la estructura semántica, el modelo típico de una cláusula de este tipo es el modelo alguien hace algo, él lo hace, ella lo hace. Es decir, tenemos un pronombre personal nominativo y un pronombre personal acusativo vinculados al mismo verbo. Recuerden que estas cláusulas transitivas, tenían la característica de poder convertirse en cláusulas no transitivas, en una cláusula no transitiva pasiva, en la que el objeto directo, lo que es hecho, ¿sí? El lo de la cláusula transitiva activa, pasa a ser el sujeto. ¿Sí? Y por supuesto, si es sujeto, no puede ser un pronombre personal acusativo. Entonces es algo o eso es hecho por alguien. ¿Sí? Esa es la estructura pasiva en la que se convierte una estructura transitiva simple. Hay también otras estructuras transitivas un poco más complejas en las que podemos encontrar dos objetos. No solo el objeto directo reemplazable por el acusativo, sino también el objeto indirecto reemplazable por el dativo. Si me permiten, voy a ir haciendo acá el análisis. El sujeto, este es el predicado. Y dentro de este predicado hay un objeto directo. Acá, en cambio, tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Pero dentro de este predicado, por supuesto, siempre está el verbo, ¿no? Que nos dice quién es el sujeto y quién es el objeto. Tenemos el objeto directo lo hace, ¿sí? Tenemos una característica acá muy interesante, que es que el a alguien, ¿sí? Ya está indicado por este le. Y entonces tenemos esto que funciona como objeto directo, pero al mismo tiempo este pronombre le ya nos está indicando que esto es el objeto directo. Este es el caso más común de objeto directo y objeto indirecto en oraciones bitransitivas, en cláusulas bitransitivas, es decir, en cláusulas que tienen dos objetos, es tener el objeto indirecto duplicado o reduplicado, ¿sí? Eh, También podemos tener el objeto directo duplicado. Esto lo hace bien fulanito. Y tenemos el esto y el lo, ¿sí? Pero el más común es la duplicación del objeto indirecto. La característica que tiene el objeto indirecto es que eh, cuando queremos reemplazar los dos objetos, no podemos decir alguien le lo hace, ¿sí? Él le lo hace. Tenemos que decir él se lo hace, ¿sí? Pero este se es por razones fonéticas, para evitar la cacofonía del le lo, eh, un se que es también un pronombre personal dativo, ¿sí? Cláusulas transitivas, bitransitivas, ¿sí? Segundo tipo de cláusulas transitivas también pueden ser convertidas a pasivas, porque siempre que hay un objeto directo puede convertirse la oración a voz pasiva. Entonces, algo le es hecho a alguien por alguien, ¿sí? En la que lo que acá era objeto directo, acá pasa a ser sujeto. Entonces, este es el sujeto y este es el predicado.
Pero acá no tenemos objeto directo, justamente porque esto es una cláusula no transitiva. Las cláusulas no transitivas no hay objeto directo. Entonces, cláusulas transitivas tienen objeto directo, ¿sí? En cambio, las cláusulas no transitivas no tienen objeto directo. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre una cláusula transitiva y una cláusula no transitiva. Eh, una cláusula intransitiva simple es una cláusula que tiene un sujeto y un verbo, que puede tener algunos modificadores extras, ¿sí? Rápidamente, lentamente, todos los días, pero donde tenemos un sujeto y un predicado, pero no tenemos ningún objeto vinculado a ese verbo, ¿sí? Alguien actúa, alguien viaja, alguien piensa, alguien duerme, ¿sí? Son todas acciones, pero que no necesitan completarse con un objeto directo. Esas son estructuras de cláusulas intransitivas. Luego hay otro tipo de cláusulas que son, perdón, acá es, antes de pasar a las otras, las intransitivas son muy simples de identificar porque lo único que tenemos que identificar es el sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el pronombre personal nominativo que concuerda en persona y número con el verbo? Él actúa, ella actúa, ¿sí? Alguien actúa. Luego tenemos dos tipos de cláusulas más que suelen ser las que más complicaciones les producen, que son las cláusulas inacusativas y las cláusulas copulativas. Las cláusulas inacusativas son cláusulas que parecen estar dadas vuelta, ¿sí? Eh, la intuición que suelen tener es que hay algo que es un objeto, pero en realidad no hay un objeto directo, ¿sí? Hay un sujeto y no hay un objeto directo. Puede haber un objeto indirecto. Fíjense, cuando decimos que algo pasa, ¿sí? El verbo es pasar, ¿sí? Pasa, y el pronombre que concuerda en persona y número con pasa es eso, él pasa, ello pasa, eso pasa, algo pasa, ¿sí? Esto es el sujeto de este verbo. La diferencia entre las intransitivas y las acusativas es que acá el sujeto nunca es activo, acá no hay una acción, acá no hay alguien que hace algo ni alguien que actúa, sino que hay algo que sucede, ¿sí? Nosotros ponemos esto en plural, pasan, tenemos que decir algunas cosas pasan, ¿sí? Con eso claramente identificamos que esto es el sujeto. Pero la forma más común de decir esto, perdón, de utilizar las oraciones, las cláusulas inacusativas, es decir que a alguien le pasa algo. Entonces, cuando decimos que a alguien le pasa algo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el verbo es pasa. ¿Y cuál es el sujeto de este pasa? Recuerden cuál era la prueba para el sujeto. Reemplazarlo por el pronombre personal nominativo y cambiar el verbo de número y ver si ese pronombre personal nominativo tiene que cambiar de número. A alguien le pasa algo, a alguien le pasa eso, a alguien le pasan esas cosas, ¿sí? No podemos decir a alguien le pasan algo, tenemos que decir a alguien le pasan cosas, muchas cosas. Es decir, lo que va a cambiar es esto, el sujeto. Y esto es el predicado. Y lo que tenemos acá, a diferencia de lo que teníamos en el anterior, es que acá tenemos un objeto indirecto, que está duplicado también, ¿sí? Siempre que aparezca un le, pueden estar seguros de que por ahí hay un objeto indirecto. Y si aparece un objeto indirecto, o tienen una cláusula bitransitiva con un objeto directo y un objeto indirecto, o tienen una cláusula inacusativa
de este tipo o una pasiva, ¿sí? Acá también pueden tener un objeto indirecto. ¿Sí? Finalmente, el último tipo de cláusula que vamos a ver son las cláusulas copulativas, en las que el verbo tiene la característica de ser lo que se llama un verbo copulativo, que es un verbo que une dos sintagmas nominales o un sintagma nominal y un eh, sintagma adjetivo, un sintagma preposicional, y que lo que tenemos es algo así como un signo igual. Y no tenemos una relación entre un verbo con sus complementos vinculado a un sujeto, sino que lo que tenemos es como un signo igual entre alguien es algo, ¿sí? Fulanito es mi hermano, menganita es mi hermana. Esto es un verbo copulativo en el que entonces tenemos un sujeto y dentro del predicado, esto no es un objeto, es un predicativo sujeto obligatorio. Y en un ratito vamos a ver bien estas características. Entonces, eh, estos son todos los tipos de cláusulas que vamos a ver en este curso y que si conocen apropiadamente van a poder ver que pueden identificar cualquier cláusula dentro de los textos que vamos a ver. Entonces, cuando analicen textos, lo primero que tienen que hacer es identificar los verbos conjugados y luego preguntarse cuál es la cláusula completa que se forma alrededor de ese verbo. Vamos a ver acá un texto. Vamos a continuar con el texto que empezamos a ver la semana pasada y que van a tener en los prácticos, que es el texto en el que hablábamos de Arnold Schwarzenegger, que había sido atacado por un desconocido. Entonces, recuerden que habíamos visto que un desconocido agredió a Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el análisis de este fragmento. Arnie continuó su encuentro con los fans. Minutos después, los encargados de su seguridad lo evacuaron de la sala. Había acudido por una competición de salto con cuerda. Poco después envió un comunicado a sus fans vía Twitter. A Arnold le importan mucho sus fans. El agresor fue identificado por los organizadores del evento. El hombre era un fan enloquecido. El actor no presentará cargos. Ese es el párrafo que vamos a analizar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dijimos, es identificar los verbos conjugados. ¿Sí? Entonces, acá lo señalé, se supone que es algo que ya a esta altura ustedes tienen que hacer sin dudar y sin problemas y rápidamente. Si todavía tienen dificultades con esto, tienen que volver a las unidades anteriores y revisar todas las formas verbales que vimos, ¿sí? Porque tienen que poder identificar las formas conjugadas de los verbos sin dudar. Entonces, identificamos los verbos conjugados y sabemos que alrededor de cada verbo conjugado hay una cláusula. Entonces, vamos a identificar cada una de las cláusulas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá lo hacemos muy fácilmente, separando cláusula por cláusula, ¿sí? en, uh, en líneas distintas para que nos resulte más fácil el análisis. ¿Sí? Podríamos haber hecho esto, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos haber hecho la división con corchetes, así. Arnie continuó su encuentro, perdón, con paréntesis. Arnie continuó su encuentro con los fans. Minutos después, los encargados de su seguridad evacuaron la sala, la cláusula 2. Había acudido por una competición de salto con cuerda, la cláusula 3. Poco después envió un comunicado a sus fans vía Twitter. ¿Mm? Fíjense que también podríamos haber hecho esto, ¿sí? También es posible, pero para que fuera más fácil visualmente, lo hice con líneas distintas. Como sea, las cláusulas tienen que ser las mismas. Vamos a terminarlo. Ok, perfecto. Aquí tenemos lo mismo, pero separado.
Si nosotros vemos rápidamente, hacemos una lectura rápida de estas cláusulas, que son cortitas y fáciles, podemos, sin demasiado análisis, darnos cuenta de qué tipo de cláusula es. Fíjense, Arnie continuó su encuentro con fans. Ustedes pueden decir, él lo continuó. Por lo tanto, fácilmente nos damos cuenta de que es una cláusula transitiva. ¿Qué pasa con minutos después los encargados de su seguridad lo evacuaron de la sala? Lo mismo, ellos lo evacuaron de la sala, es decir, que tenemos también una cláusula transitiva. Había acudido por una competición de salto con cuerda. Acá, en cambio, no tenemos un lo había acudido. Sí tenemos él había acudido por alguna razón, pero no tenemos un objeto directo. Entonces acá tenemos un caso de cláusula intransitiva. ¿Sí? Entonces, transitiva, esta es una cláusula transitiva, esta es una cláusula intransitiva. Poco después envió un comunicado a sus fans vía Twitter. Poco después les envió un comunicado a sus fans vía Twitter. Acá tenemos una cláusula bitransitiva, ¿sí? Dos objetos, objeto directo y objeto indirecto. A Arnold le importan mucho sus fans. ¿Qué tenemos acá? A Arnold le importan mucho sus fans. Cambiemos el importan por un singular. Importa. A Arnold le importa mucho su popularidad. A Arnold le importa mucho la gente, pero no podemos decir a Arnold le importan mucho la gente. Es decir, que el sujeto de le importan es sus fans. A Arnold le importan mucho sus fans. A Arnold le pasa algo, ¿sí? A Arnold le gusta algo, a Arnold le molesta algo. Esta es una cláusula inacusativa, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? El agresor fue identificado por los organizadores del evento. Acá tenemos que esta es la estructura pasiva de una transitiva. Los organizadores del evento identificaron al agresor, pero acá tenemos que el agresor fue identificado por los organizadores del evento. Es decir, que tenemos una estructura pasiva. El hombre era un fan enloquecido. Acá tenemos una cláusula copulativa con el verbo ser, ¿sí? El hombre igual un fan enloquecido. Y finalmente, el actor no presentará cargos, tenemos que el actor no los presentará. Tenemos nuevamente una cláusula transitiva. ¿Sí? Fíjense que rápidamente pudimos atribuirle a cada una de las cláusulas el tipo de cláusula según nuestra clasificación. Y así que es bastante importante que ustedes entiendan estos tipos de cláusulas básicas en función de su estructura y de la relación que tienen con los verbos, ¿sí? Con el verbo central de cada una de las cláusulas. Bien, una vez que identificamos los verbos conjugados, identificamos las cláusulas, vamos a poder analizar funcionalmente las cláusulas, cada cláusula. Es decir, vamos a identificar primero el sujeto y el predicado. Y luego vamos a chequear si hay objeto directo. Y esto es lo primero que vamos a hacer porque de esa manera vamos a confirmar si es una cláusula transitiva o no es una cláusula transitiva. Recuerden que si hay objeto directo es una cláusula transitiva y no hay duda, ¿sí? Entonces, para esto, obviamente, tenemos que recordar las pruebas de identificación de sujeto y recordar las pruebas de identificación del objeto directo. Recuerden, la prueba de identificación del sujeto, el reemplazo por un pronombre personal nominativo y el cambio de número del verbo. Al cambiar el número del verbo, tiene que cambiar
el pronombre personal nominativo o el sintagma nominal que concuerda con ese verbo, y ese es el sujeto. La identificación del objeto directo, en cambio, es el reemplazo por el pronombre personal acusativo, Lola, los o las, y el cambio a voz pasiva. Si ese objeto directo puede convertirse en sujeto de la voz pasiva, estamos seguros de que es un objeto directo. Entonces, acá tenemos en esta primera cláusula, Arnie continuó su encuentro con los fans. Tenemos que Arnie es el sujeto y todo lo demás es el predicado, ¿sí? Porque acá tenemos solo un nombre propio como sujeto. Él continuó el encuentro con los fans, ¿sí? Él lo continuó. En este texto, rápidamente nos podemos dar cuenta que la referencia de ese pronombre, él continuó algo, es Arnold Schwarzenegger, Arnie, el actor de Terminator. La referencia del lo, él lo continuó, es su encuentro con los fans, pero en realidad la referencia completa es el encuentro de Arnold Schwarzenegger con los fans, porque nosotros este su rápidamente lo podemos interpretar como él, Arnie. Entonces, en la referencia de este pronombre, de este pronombre lo acusativo, es el encuentro de Arnold Schwarzenegger con los fans. Fíjense como para evitar la repetición y formar construcciones incomprensibles. Arnie continuó el encuentro de Arnie con los fans, no es lo que decimos normalmente, porque es una repetición innecesaria y genera la idea de que son dos Arnies diferentes. Entonces, eh, tenemos por eso el reemplazo con el. Pero la referencia claramente, la lexis de este su es Arnold Schwarzenegger. Entonces, la interpretación es que Arnie continuó su propio encuentro con los fans. ¿Sí? Arnie lo continuó. Eh, entonces, el sujeto es Arnie. Fíjense que la otra prueba para identificar que el sujeto es Arnie es cambiar continuó por continuaron. ¿Sí? Cambiar el número del verbo al plural. Si cambiamos el número al plural, vemos que el sujeto genera si mantenemos el sujeto sin cambiarlo, se genera una agramaticalidad. Arnie continuaron su encuentro con los fans, es una oración agramatical. Tenemos que decir Arnie y Linda continuaron su encuentro con los fans. Tenemos que cambiar él por ellos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, identificamos que este es el sujeto. Confirmamos entonces lo que habíamos visto superficialmente antes, que era una cláusula transitiva, porque tiene un objeto directo que es lo continuo. Arnie lo continuó. ¿Sí? El encuentro con los fans es el objeto directo de este predicado. Luego podemos analizar categorialmente esta misma cláusula. Y analizarlo categorialmente es identificar que en este caso el sujeto es un sintagma nominal, el predicado es un sintagma verbal y el encuentro con los fans es otro sintagma nominal. ¿Sí? Bien, y hasta acá vamos ahora a la cláusula siguiente. Minutos después, los encargados de su seguridad lo evacuaron de la sala. Acá habíamos identificado que el verbo era evacuar. ¿Cuál es el pronombre que concuerda con evacuaron? Es un pronombre nominativo plural, ellos. ¿Sí? Ellos lo evacuaron de la sala. Ellos lo evacuaron de la sala minutos después. Entonces, el sujeto tiene que ser reemplazable por ellos. ¿Cuál es acá el sintagma nominal reemplazable por ellos? Los encargados de seguridad. ¿Sí? Ellos lo evacuaron de la sala. Los encargados de seguridad lo evacuaron de la sala. Fíjense que para analizarlo más fácilmente, si quieren, pueden cambiarle el orden y poner primero el sujeto y después el predicado todo junto para que no tengan que segmentar el predicado. Pero sería exactamente lo mismo, decir que perdón, esto es el predicado, ¿sí? Que este predicado, mira, acá, cortado, ¿sí? De alguna manera, acá y acá. Esto es más complejo de entender, esta representación, ¿sí?
porque da una idea de que este predicado en realidad no está todo entero. eh, lo podemos reescribir de esta manera. Los encargados de su seguridad lo evacuaron de la sala minutos después y entonces tienen el predicado todo junto. No se complican la existencia. Eso es algo que les va a suceder cuando analicemos textos más complejos, ¿sí? Que el orden de la estructura está alterado por razones estilísticas y por razones de circulación de la información. Entonces, van a tener que reconstruir de alguna manera cuál es la estructura básica de esa frase, de esa cláusula, antes de todos los recursos estilísticos que se hayan utilizado. Entonces, los encargados de su seguridad, que es el sujeto, lo evacuaron de la sala minutos después. Confirmamos que los encargados de su seguridad es el sujeto, porque si convertimos el verbo al singular, evacuó, ya no podemos decir ellos evacuó de la sala minutos después, sino que tenemos que decir él lo evacuó de la sala minutos después. Entonces, el sujeto es los encargados de seguridad. Eh, ¿Qué pasa entonces en el predicado? Acá la tenemos fácil porque ya tenemos el lo, ¿sí? Ya tenemos el lo, que es el, claramente el objeto directo de este predicado. Evacuaron. ¿A quién se refiere este lo? Refiere a Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Pero el lo es un objeto directo, está pronominalizado, ¿sí? Que tiene como referencia a Arnold Schwarzenegger. Los encargados de seguridad lo evacuaron de la sala minutos después. Estos constituyentes que tenemos acá también son constituyentes del predicado. Podemos considerarlos circunstanciales, ¿sí? De lugar o de tiempo, o complementos régimen, es decir, complementos exigidos de alguna manera por el verbo. Fíjense que si nosotros decimos los encargados de seguridad lo evacuaron minutos después, eh, aunque no digamos de la sala, el de la sala está implícito, es decir, que evacuaron es evacuarlo de algún lugar, es decir, que está exigido por el verbo evacuar. Lo mismo que si decimos vamos, vamos implica siempre que vamos a algún lugar. Entonces, ese modificador es lo que se llama un complemento régimen. Es un complemento, un elemento exigido sintácticamente por el verbo, eh, pero que no es pronominalizable y no es reemplazable por un lo, por eso no es un objeto. Entonces, lo evacuaron de la sala será uno de los complementos, y minutos después es un circunstancial de cuándo. Entonces, esto es un complemento régimen y esto es un circunstancial de tiempo. Recuerden que lo que estamos haciendo es un análisis funcional, es decir, estamos viendo las funciones sintácticas dentro de la oración. Y acá ya tenemos analizada la cláusula completa. ¿Qué pasa con esto? Había acudido por una competición de salto con cuerda. Acá tenemos una característica interesante y es que ¿cuál es el sujeto que concuerda con había acudido? ¿Cuál es el pronombre personal nominativo? Él. Él había acudido por una competición de salto con cuerda. En este texto identificamos que el él que concuerda con había acudido es Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, no está en esta cláusula, está así. Tenemos lo que se llama una oración o una cláusula con sujeto tácito
pero que es claramente recuperable del texto, ¿sí? Es decir, podemos recuperarla de la información que tenemos del texto, ¿sí? Entonces, este sujeto, ¿sí? Sujeto tácito, es reemplazable, ¿sí? Por Schwarzenegger. Entonces, sujeto tácito, Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Este es la referencia. Nosotros podemos recuperar la referencia del sujeto, ¿sí? Pero no está en la cláusula, pero lo recuperamos, ¿sí? Y lo analizamos, porque si no, no podemos identificar que todo esto es el predicado. Y recuerden entonces qué tipo de cláusula es. A ver si podemos recuperar eso. El tipo de cláusula es, había acudido por una competición de salto con cuerda. Lo hemos dicho antes, pero ya no está en la pantalla, a ver si se acuerdan, ¿sí? Es una cláusula intransitiva. Arnold actuó, ¿sí? Acudió a la competencia, acudió al festival, ¿sí? No hay ningún objeto directo, no hay ningún sintagma reemplazable por lo había acudido, la había acudido, no podemos decir nada de eso, pero sí podemos decir que acudió por eso. Significa que esto es un circunstancial de causa, ¿sí? Circunstancial de causa. Van viendo entonces cómo se va conformando el análisis sintáctico de la cláusula. ¿Mm? Eh, no podemos convertirla en pasiva porque no hay ningún objeto directo, es simplemente una cláusula intransitiva. Poco después le envió un comunicado a sus fans vía Twitter. Tenemos lo mismo que en el caso anterior. Tenemos que también hay un sujeto tácito. Él envió un comunicado a sus fans vía Twitter. ¿Quién es ese él? Arnold, ¿sí? Entonces tenemos un sujeto tácito, que es el mismo de acá. Vamos a copiarlo para hacerlo más fácil. Este mismo sujeto tácito, Arnold Schwarzenegger, que envió un comunicado a sus fans vía Twitter, y todo esto es el predicado, ¿sí? Ahora, ¿tenemos algún objeto en esta cláusula? Sí, lo envió. Y acá nos podemos preguntar, nos debemos preguntar, ¿solo un objeto directo? Veamos, hagamos la prueba. El objeto directo es un comunicado, lo envió, es un comunicado a sus fans, lo envió vía Twitter, o un comunicado a sus fans vía Twitter, lo envió. ¿Qué otros reemplazos podemos hacer? Y acá es fundamental descubrir que ustedes pueden reemplazar él se lo envió vía Twitter. Él les envió el comunicado a sus fans, este C es el D, ¿sí? Vía Twitter. Y fíjense que ustedes pueden decir acá, les envió un comunicado a sus fans vía Twitter. Y en el momento en que ustedes pueden poner acá les, automáticamente se dan cuenta que a sus fans es el objeto indirecto. Un comunicado es el objeto directo.
¿Se dan cuenta? O sea, uno no lo sabe de antemano, uno duda. Puede ser un comunicado a sus fans todo el constituyente o está separado. Y bueno, la primera prueba que tienen que hacer siempre es la pronominalización, reemplazar y ver por qué pronombres es reemplazable. Ustedes pueden agregar un les y ese les se vincula con alguno de los constituyentes que están hipotetizando, sin duda ese constituyente es un objeto indirecto. Entonces, este es un objeto indirecto reduplicado. ¿Sí? Acá no estaba, este les no estaba originalmente, pero el hecho de que ustedes lo puedan incluir les dice que es a sus fans un objeto indirecto, mientras que un comunicado es el objeto directo. Se dan cuenta también cómo todo lo que vimos hasta ahora empieza a ser necesario, ¿sí? Si ustedes tienen dudas respecto a los pronombres, esto les va a resultar imposible. Si ustedes no se acuerdan cuáles son los pronombres y no tienen incorporado fácilmente la pronominalización como método de identificación de constituyentes nominales, esto les resulta muy difícil, porque entonces no pueden identificar bien dónde cortar cada sintagma, ¿sí? Si un elemento puede ser pronominalizable, es un sintagma nominal y es un constituyente. Entonces, él se lo envió vía Twitter, acá tenemos que él es el sujeto, ¿sí? Todo lo demás es el predicado, ¿sí? C es el objeto indirecto, lo es el objeto directo, y vía Twitter es un circunstancial, ¿sí? De medio, de modo, cómo lo envió o por qué medio lo envió, ¿sí? Sujeto, objeto indirecto, objeto directo. Ponerlo para que no quede duda. Sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Vamos hasta acá. Bien, ahora viene la que genera más errores en los parciales, la inacusativa. A no le importan mucho sus fans. Vamos a identificar los constituyentes. ¿Cómo los identificamos? Reemplazándolos por pronombres personales. Acá ya tenemos una señal muy importante que tiene que funcionar como un semáforo, ¿sí? Esto tiene que ser un semáforo. El le es un semáforo que nos indica que hay qué. Si hay un le, hay un objeto indirecto. Entonces, si hay un le, hay un objeto indirecto. Ustedes ya saben que este le indica un objeto indirecto, porque es el pronombre personal dativo, solo puede reemplazar a un objeto indirecto. ¿Cuál es ese objeto indirecto? ¿Mm? ¿A quién le importa? ¿Sí? Este le concuerda con Arnold. El objeto indirecto es Arnold. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos tan seguros? Tenemos que buscar cuál es el sujeto, porque digamos, lo que el error en el que cae la mayoría de ustedes es decir que Arnold es el sujeto y todo lo demás es el predicado, porque es lo que estuvieron haciendo hasta ahora. El sujeto está al principio, todo lo demás es el predicado, ¿sí? Entonces, chao, entran directo al error. No, señores, Arnold no es el sujeto. ¿Por qué no es el sujeto Arnold? Porque no concuerda con importan.
importan está en plural y Arnold está en singular. ¿Sí? Además, a Arnold no lo pueden reemplazar por él le importan mucho sus fans. Fíjense que si ustedes reemplazan a Arnold por un pronombre personal nominativo, él le importan mucho sus fans, tienen una frase agramatical. Entonces, esto no está bien. Ustedes no reemplazan a Arnold por un pronombre personal nominativo. Ustedes reemplazan a Arnold por a él, es decir, por un pronombre terminal. ¿Sí? Lo que significa que el a él no puede ser el sujeto, porque es reemplazable por un pronombre terminal, ¿sí? No un nominativo. Si no es un nominativo, no es un sujeto. Pero sí es el que concuerda con le. Entonces es el objeto indirecto, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto entonces? El sujeto siempre es el que concuerda en persona y número con el verbo. Si es constituyente acá, puede ser reemplazable por un pronombre personal nominativo. A Arnold le importan mucho ellos, ¿sí? A él le importan mucho ellos, ¿sí? Es decir, que podemos reemplazar sus fans por ellos. Sus fans sí lo podemos reemplazar por un pronombre personal nominativo que concuerda con el número con el verbo importan. Si nosotros cambiamos de número importan, tenemos a Arnold le importa mucho su gente, su público, su fan, pero no sus fans, ¿sí? Si le importan, tiene que ser plural. Este es el sujeto. Entonces, el análisis que nosotros tenemos acá es el siguiente. Sus fans es el sujeto, ¿sí? A no le importan mucho sus fans es el sujeto. Y a no le importan mucho es el predicado. ¿Sí? ¿Ven por qué van siempre a equivocarse? Porque está dado vuelta generalmente. ¿Sí? Lo que va primero, ¿sí? Ustedes tienen la mala costumbre de creer que, de automatizar, ustedes, perdón, algunos de los estudiantes tienen, y algunas de las estudiantes, tienen la automaticidad de considerar que el sujeto es lo que va primero. Y no es así, esa no es una prueba de cuál es el sujeto. Fíjense que nosotros les damos dos pruebas diferentes del reemplazo por el pronombre personal nominativo y el cambio de persona del verbo, y ninguna de esas dice que el sujeto tiene que estar primero. También les dije que por razones de discurso, de estilo y de información, nosotros podemos cambiar la posición de los constituyentes muy libremente en español, ¿sí? Nosotros podemos decir a Arnold le importan mucho sus fans le importan mucho a Arnold, le importan mucho a Arnold sus fans. Si lo podemos cambiar de lugar, no hay ninguna garantía de que lo que esté primero sea el sujeto, ¿sí? Entonces, acá tenemos que a Arnold le importan mucho, es el predicado, sus fans es el sujeto. Y a Arnold es el objeto indirecto duplicado en le. ¿Sí? Este también es un le de objeto indirecto. ¿Se dan cuenta entonces cómo vamos viendo las distintas cláusulas, los distintos tipos de cláusula tienen distintos tipos de análisis, pero en todas las cláusulas nosotros podemos identificar sujetos y predicados? Para que haya una cláusula tenemos que tener un verbo conjugado, ese verbo conjugado tiene que concordar en persona y número con un pronombre personal nominativo,
ese pronombre personal nominativo es el sujeto de la cláusula que va a estar manifestado en la cláusula o con un sintagma nominal o con un nombre propio o tácito, ¿sí? O de muchas otras maneras posibles, pero siempre reemplazable por un pronombre personal nominativo, ¿sí? Bien, nos quedan tres cláusulas, a ver si las podemos terminar. El agresor fue identificado por los organizadores del evento. Acá tienen otro semáforo rojo. Esto que lo pusimos en amarillo lo vamos a poner en rojo. ¿Por qué? Porque siempre que tengan un participio, ¿sí?, identificado y un verbo al lado, fue identificado, ha sido identificado, ustedes tienen la duda, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo acá? ¿Cuál es la forma de este tiempo? Entonces, acá fíjense que lo que tienen es el participio del verbo identificar, pero también tienen una forma fue, que puede ser el pasado de ir, él fue al cine, o puede ser el pasado de ser, él fue una gran persona, ¿sí? En este caso, fue identificado, lo reconocemos como es identificado, ser identificado, es decir, como una forma del verbo ser. Y si tenemos una forma del verbo ser y un participio, lo que tenemos es una frase verbal pasiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque el participio en la frase verbal pasiva concuerda no solo, la frase verbal pasiva concuerda no solo en persona y número con el sujeto, que es fue, sino que además el participio concuerda en género y número con el sujeto. Fíjense que nosotros decimos el agresor fue identificado, pero si fuera la agresora, tendríamos que decir la agresora fue identificada, ¿sí? Es decir, que tenemos que él fue identificado, ella fue identificado, lo que tenemos es una oración en pasivo. Entonces, claramente, este es el sujeto. ¿Cómo confirmamos que esto es el sujeto? Bueno, si esto es una frase verbal pasiva, convertida a la voz activa, el sujeto debería ser el objeto, ¿sí? ¿Cómo sería la voz activa de esta frase? Los organizadores del evento identificaron al agresor. Fíjense que lo que acá era sujeto, acá es el objeto. Los organizadores del evento lo identificaron. Entonces tenemos que esto es el objeto directo en la cláusula transitiva, pero es el sujeto en la cláusula pasiva. ¿Y qué pasa por los organizadores del evento? ¿Sí? El agresor fue identificado por los organizadores del evento. Cuando nosotros convertimos esta frase a la voz activa, nos encontramos que los organizadores del evento es el sujeto de la voz activa. Entonces, el sujeto de la voz activa en la voz pasiva se convierte en complemento agente, ¿sí? Este es entonces el complemento agente. Y acá otro riesgo en el que es fácil caer. Fíjense si esta frase fuera el agresor fue identificado eh, por reconocimiento facial.
O, ¿qué pasaría con reconocimiento facial? ¿Es el complemento agente? Ya te digo que no, porque no es quién identificó al agresor, es decir, el reconocimiento facial identificó al agresor, no. El reconocimiento facial permitió reconocer al agresor. El reconocimiento facial no hizo nada, no es el sujeto de identificar. ¿Sí? Eh, o el agresor fue identificado por su bolsa, por su cartera, por su mochila. La mochila identificó al agresor. Yo creo que esa no es una interpretación apropiada de esa clase. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Sí? Lo reconocieron por causa de la mochila, por causa del reconocimiento facial. Es decir, que estos son circunstanciales y no complementos agentes. ¿Sí? Eh, en la primera frase tienen Arnold fue agredido por la espalda, ¿sí? La espalda no agredió a Arnold, ¿sí? No podemos convertir esa frase pasiva en una frase activa, la espalda agredió a Arnold, ¿sí? Es por dónde lo agredieron, ¿sí? Eh, entonces, no porque empiece por es un complemento agente, no se ensarten tampoco con eso, ¿sí? Los sintagmas que empiezan con por pueden ser complemento agente en la voz pasiva, pero pueden ser otro tipo de circunstanciales, ¿sí? Bien, y finalmente el último caso que nos quedaba era el de la cláusula copulativa. Tenemos, el hombre era un fan enloquecido. Una de las características que tienen estas cláusulas copulativas es que los dos sintagmas, tanto el sintagma sujeto como el sintagma que está en el predicado, el que llamamos predicativo subjetivo obligatorio, concuerdan con el verbo, ¿sí? El hombre era un fan enloquecido, no podemos decir el hombre era unos fans enloquecidos, ¿sí? Eh, Justamente eso es lo que hace que este sintagma eh, sea considerado un predicativo subjetivo obligatorio que concuerda también con el verbo y que tiene una trampita, y es que a veces parece que puede ser reemplazado por lo. A veces no, casi siempre. Parece que puede ser reemplazado por lo. Y ustedes pueden decir el hombre lo era. Y entonces parecería que ese lo es un objeto directo. Pero el hecho ahí es que ese lo no es un pronombre personal acusativo porque no pueden cambiarle el género y convertirlo en la. Si fuera la mujer era una fan enloquecida, ustedes no pueden decir la mujer la era. Ustedes van a seguir diciendo la mujer lo era. Es decir, ese lo no es un pronombre personal acusativo, ¿sí? Es otro tipo de pronombres que no vimos y no vamos a ver en esta cursada, pero sí tienen que identificar que no es un acusativo. Entonces, el hombre es el sujeto, todo lo demás es el predicado y un fan enloquecido es el predicativo subjetivo obligatorio. Esto les va a suceder con los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? El verbo ser,
algunos usos del verbo estar, eh, los usos más habituales del verbo parecer, eh, parece estar muy cansado, lo parece, ¿sí? Parece, Juan está cansado, lo está, ¿sí? Ese tipo de verbos exigen una predicación de este tipo copulativa, ¿sí? La predicación copulativa exige un predicativo subjetivo, que tiene como característica justamente que también concuerda. Por eso a veces el predicativo y el sujeto, cuando los dos son sintagmas nominales, pueden ser reversibles. Yo puedo decir Ana es mi hermana o mi hermana es Ana, ¿sí? Y de cualquiera de las dos maneras puedo estar diciendo lo mismo y, digamos, el sujeto podría llegar a ser cualquiera de los dos solo por la prueba de la concordancia, ¿sí? Eh, Bien, finalmente el actor no presentará cargos, él no los presentará. Es un caso típico de oración, perdón, de cláusula transitiva. El actor sujeto no presentará cargos predicado y cargos el objeto no los presentará. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, hasta acá entonces hemos visto todos los tipos de cláusula y todas las pruebas para identificar los distintos tipos de constituyentes gramaticales, ¿sí? Funciones sintácticas dentro de la cláusula.